Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. Hola amigos, que Dios te bendiga hoy abundantemente y no olvides, Dios no se olvida de ti. Las oraciones no tienen fecha de expiración y a veces pareciera como que si Dios se hubiera olvidado de nosotros o de nuestros ruegos, pero eso no es verdad, porque Dios siempre está atento a cada uno de nosotros. Y quizás Él tendrá sus razones por las cuales en este momento esa oración tuya a lo mejor no ha sido respondida como tú quisieras. Pero sabes una cosa, en su momento acertado, en su momento debido, Dios te dará la respuesta que Él, en su sabiduría infinita, considera es la respuesta que tú tienes que recibir. Simplemente dedícate tú a creer, a orar y a confiar en Él y verás que Dios nunca te va a defraudar. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 5, versículo del 13 al 16. Jesús hoy nos habla de una gran realidad y es cómo nosotros, al ser cristianos, seguidores suyos, tenemos un papel muy importante en este mundo y estamos llamados a ser una influencia impactante y transformadora en el mundo en el cual nosotros vivimos. ¿Qué vale más? ¿Un santo dentro de la iglesia o un santo en la calle? Es una pregunta que hoy quisiera hacerte, ¿no? ¿Qué vale más? ¿Un santo dentro de la iglesia o un santo en la calle? O mejor, ¿qué prefieres tú? ¿Un santo en la iglesia o un santo en la calle? ¿Ser cristiano en la iglesia o ser cristiano en la calle? La verdad es que hoy la palabra de Dios nos reta ¿a qué? Nos reta a reconocer que estamos llamados no solamente a vivir nuestra fe y nuestro cristianismo dentro de la iglesia, sino más aún a ejercer nuestro cristianismo en la calle, en el mundo, en la realidad afuera en la cual nosotros nos encontramos. Escuchemos lo que Jesús nos dice hoy en su palabra, en el versículo 13. Ustedes son la sal del mundo. Ustedes son la sal del mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se le tira a la calle y la gente le pisotea. Interesante. La sal. Antiguamente la sal tenía un gran valor por sus atributos, por supuesto, por su uso y por sus bondades. De hecho, los griegos creían que la sal tenía un origen divino, ¿sí? Los romanos, por ejemplo, pagaban a sus trabajadores, especialmente a los soldados, el sueldo con sal, de ahí el nombre salario, ¿sí? Y muchas ofrendas incluso se le hacían a los dioses en la antigüedad por medio de la sal. Jesús hoy nos habla de la sal. ¿Por qué? Porque la sal ciertamente tiene muchos atributos, especialmente en tiempos de Jesús. Recordemos lo que la sal de pronto nos ofrece. La sal da sabor, la sal purifica, la sal preserva, como también la sal, por supuesto, nos da sed. Cuando Jesús dice, ustedes son la sal del mundo, nos está diciendo, ustedes tienen una gran influencia en el mundo. Pero recordemos esto, para que la sal pueda ser útil, tiene que entrar en contacto con la carne, por ejemplo, ¿no? Sobre todo, recordemos que en aquellos tiempos no existía la electricidad, no existían los refrigeradores, ¿no? Y cómo la gente conservaba las cosas, la comida, la carne, por ejemplo, por medio de la sal. Pero para que esa sal fuera útil, tenía que estar en contacto, entrar en contacto con la carne. De igual forma, nosotros no podemos ser cristianos si no entramos en contacto con el mundo. Tenemos que estar afuera, ¿no? Nuestro testimonio está afuera. Es muy fácil ser cristiano cuando yo vengo a la iglesia. El reto es cuando yo estoy en la calle. Y ahí es donde yo tengo que entrar con mi testimonio, con una vida que ha sido restaurada, con una vida que ha sido transformada por Cristo Jesús, de tal forma que mis acciones, que mis actitudes, que mi forma de pensar, que mi forma de vivir pueda ser de impacto, sí, y sobre todo que pueda llevar a los demás
cerca de Jesús. Qué importante es darnos cuenta que la vida del cristiano está llamado a ser sal, a dar sabor. Esto me impacta a mí, a dar sabor, ¿no? La sal da sabor y nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que darle sabor a este mundo. Yo no creo, por ejemplo, en un cristiano aburrido. No, es que no debe existir un cristiano aburrido. Porque los cristianos aburridos yo creo que alejan a la gente de Cristo Jesús. Pero cuando la gente te ve a ti, que eres una persona entusiasta, una persona de ánimo, una persona alegre, una persona que está apasionada por la vida y que vive en este mundo consciente de su propósito y del por qué está aquí, créanme que este es un gran testimonio para nosotros ofrecerle al mundo. Pero la sal que preserva, nos recuerda que en este mundo en el cual nosotros estamos, muchas veces contaminado, muchas veces podríamos decir que lleno de tanta corrupción o desintegrado, si ustedes quieren, estamos llamados como creyentes, seguidores de Jesús, a preservar esta sociedad. ¿Y cómo preservamos nosotros esta sociedad? En la medida en que nosotros somos auténticos en nuestra vida de fe, en nuestro seguimiento hacia Cristo Jesús y con Cristo Jesús. En la medida en que nosotros nos damos cuenta que estamos llamados a vivir los valores del Evangelio, en la medida en que nosotros quizás andamos o vivimos contra corriente y aunque estamos en el mundo, sin embargo, no nos dejamos llevar por el mundo, sino que dentro del mundo somos personas capaces de vivir según los principios del Evangelio. Pero Jesús también nos dice hoy en la palabra, ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Qué interesante. Ustedes también son la luz del mundo, dice el Señor Jesús. Sí, nadie enciende ciertamente una lámpara para esconderla. Recordemos, en la Palestina de Jesús, las casas regularmente eran de un solo cuarto, ¿sí? Y eran bastante oscuras porque no tenían casi ventanas y las ventanas eran muy pequeñas, así que tenían que encender una lámpara de aceite con una mecha y por supuesto había que ponerla en un lugar alto para que alumbrara a toda la casa. Es ilógico pensar que tú enciendes una lámpara para ponerla bajo un cajón o en un lugar abajo, no. Tiene que ponerse en un lugar donde pueda dar luz. De igual forma, Jesús nos dice, nosotros como cristianos creyentes, óigalo bien, tenemos que ser visibles en el mundo de hoy. No puede existir un cristiano secreto, un creyente que está viviendo su fe en secreto, en el anonimato o quizás evitando ser visto. No, tenemos que dar luz. Pero recuerda una cosa, hay alguien que es la luz. Recordemos lo que dice el Evangelio precisamente de San Juan en el prólogo, hablándonos acerca de Jesús, nos dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Y dice el versículo 9, la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. ¿A quién se está refiriendo? Por supuesto a Jesús. Por eso Jesús va a declarar y nos va a afirmar en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo y el que me siga a mí no camina en tinieblas. Jesús es la luz del mundo y cuando Él nos dice, ustedes son la luz del mundo, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros estamos llamados a ser un reflejo de Jesús en el mundo. En otras palabras, para que tú y yo podamos ser luz en este mundo, ¿saben qué tenemos que hacer primero? Tenemos que llenarnos de la luz de Jesús. Tenemos que estar en una comunión vital con Jesús, que Él es la luz del mundo. Y en la medida en que yo viva en comunión con Él y permanezca en comunión con Él y deje que Él habite dentro de mí y reine dentro de mí, en esa medida me convierto entonces en un reflejo de la luz de Cristo Jesús. Qué importante es que la gente nos vea y que la gente vea nuestra forma de vivir nuestra fe. Pero recordemos, cuando la gente ve nuestro testimonio, ¿para qué es? Para dar gloria a Dios. Hoy me fascina lo que dice el Evangelio precisamente, cuando Jesús nos afirma, del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente. Óigalo bien, que la luz tuya brille delante de los demás, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. En otras palabras, que cuando la gente vea nuestra vida transformada, nuestra vida restaurada, nuestra vida que ha sido bendecida por Dios, que la gente no nos aplauda, que la gente no crean que nosotros somos el centro de atención, no, sino que nuestra vida lleve a otros a glorificar a Dios. Qué importante es que de pronto, allí en el lugar donde tú trabajas, ¿no? Que seas esa luz para los demás.
aquella luz de Cristo Jesús, incluso para aquellos que no creen en Él. ¿Y cómo vas a ser una luz en medio de ese ambiente? Sobre todo en un ambiente en el cual a veces la gente no cree en Cristo Jesús. No se trata de ir a predicar, no, porque a ti no te pagan para que vayas a tu trabajo a predicar. Te pagan para que hagas tu trabajo. Por lo tanto, ¿cómo vas a hacer testimonio y luz en medio de tu trabajo? Haciendo tu trabajo con honestidad, con responsabilidad, con entrega, con dedicación, haciendo incluso más allá de lo que te toca hacer. Que en tu vida y la forma como vives y cómo actúas, la gente pueda ver un testimonio. Hoy Jesús nos dice, escuchemos esto, Jesús nos dice para que la gente cuando los escuche a ustedes, no, Jesús dice para que cuando la gente vea el bien que ustedes hacen, es decir, nos está hablando de obras y obras concretas que puedan dar la gloria a Dios. Qué hermoso es vivir, para que cuando la gente nos vea a nosotros, de inmediato eleve su corazón a Dios y dé gloria a Dios, del cual procede todo bien. Estamos llamados a darle gloria a Dios. ¿Y cómo lo vamos a lograr? En la medida en que somos capaces de ser sal y luz en este mundo. Hoy pido a Dios para que te bendiga. Hoy pido a Dios para que te ayude a reconocer que en este mundo estás llamado a iluminar a los demás. Con tu forma de pensar, con tu forma de vivir, con tu forma de actuar, con tu forma simplemente de vivir tu fe en Jesús. Pero también estás llamado a ser una influencia impactante y transformadora. No olvides, eres sal del mundo, eres luz del mundo. Pido a Dios para que te acompañe y su gracia esté siempre contigo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.